Buenas tardes, mi nombre es Nisi y hoy vengo a hablarles sobre un tema muy bonito que tiene por nombre la maestra bíblica. Si me gustan acompañar, nuestro versículo base va a ser Tito 2 del 3 al 5, que dice así la palabra de Dios. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfema. En el versículo 3 nos habla sobre porte. ¿Qué es porte? ¿O por qué dice porte en vez de vestimenta? La palabra de Dios nos habla sobre el porte de una mujer, no la vestimenta. El hecho de que nos diga porte en vez de vestimenta indica que no es solamente su forma de vestir, no solo por fuera, sino también por dentro. Porte es una indicación de conducta. Nuestra conducta es muy importante, ¿ok? En el siguiente nos dice no calumniadoras, pero ¿qué es la calumnia? ¿O de qué significado viene o qué, no? Sin calumnias, ¿qué quiere decir? La palabra en griego calumnia es diablo. El diablo es el que siembra cizaña entre los hermanos cuando chismeamos o hablamos de esa persona. El diablo es el que quiere que seamos chismosas. Difamar es arruinar la reputación de una persona. Cuando hablamos de esa persona, le inventamos chismes, estamos siendo calumniadoras y estamos difamando a esa persona. El diablo es el que quiere que hagamos eso para que no haya unión entre nosotros como hermanos, sino que haya falta de perdón y, como dice la palabra, amémonos los unos a los otros. No lo contrario, no hagamos lo contrario, sino amémonos. Entonces no tenemos que ser calumniadoras. También nos dice cómo debemos de comer y cómo debemos de beber. En la Biblia nos muestra el ejemplo del vino, pero no solamente es el vino, sino que todas las mujeres debemos de practicar el dominio propio. Por lo tanto, no debemos emborracharnos, como el ejemplo de Tito, pero también implica no debemos drogarnos ni ser glotonas. Templanza y dominio propio es lo mismo. Cuando dice vino, abarca todo lo que son bebidas alcohólicas como cerveza y tequila. También nos habla, ¿podemos enseñar? Claro que sí. En la Biblia, en el versículo 3, nos dice que somos maestras del bien. Cuando dice maestras del bien, son todas las cosas que dice el siguiente versículo. En un momento lo estaremos viendo. ¿A quiénes podemos enseñar? En el versículo 4 nos lo dice. Enseñen a las mujeres jóvenes. Las hermanas más grandes pueden enseñarnos a nosotras como jóvenes. A quienes no podemos enseñar, a la congregación, porque dice la Biblia que es deshonroso que una mujer hable en la congregación. Tenemos que guardar silencio. Y si tenemos alguna duda, pregunten a sus padres y si no a sus esposas, y si no a los diáconos y pastores de su iglesia. ¿Qué podemos enseñar? No cualquier cosa, sino a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, a amar a sus maridos y a sus hijos. ¿Qué papel tiene la mujer en el matrimonio? A amar a sus maridos, a amar a su marido y de igual manera a sus hijos. ¿Cómo debe ser su carácter de una mujer? En el versículo 5 nos lo dice, a ser prudentes y castas, y cuidadosas de su casa, y buenas también. Ese debe ser nuestro carácter. ¿Qué responsabilidad tiene una mujer en casa? En el versículo 5 nos lo dice que deben de ser cuidadoras de su casa. ¿Puede una mujer trabajar fuera de su casa y cumplir? La respuesta es no. En el versículo 5 nos dice el por qué no. ¿Qué pasa si una mujer no cumple el propósito que Dios dispuso en ella? Estaría blasfemando la palabra del Dios vivo y verdadero. ¿Por qué? Porque nuestro deber como mujeres, el deber que Dios puso desde el inicio, es que estemos en casa y seamos cuidadoras de nuestros hijos. Asimismo dice,
Comentario. Las mujeres deben enfocarse en sus estudios y en el carácter piadoso de la mujer mientras no están casadas, mientras somos jóvenes, esa debe ser nuestra meta. Nuestra meta debe ser enfocarnos en nuestros estudios y en el carácter piadoso de Dios, de la mujer, perdón. Una cita que me gustaría que viéramos es Proverbios 31:26, que dice: No hablemos con calumnia, sino como la mujer virtuosa que dice: Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Proverbios 31:26. La mujer virtuosa es un ejemplo muy grande para nosotras como jóvenes y también para las hermanas más grandes. No seamos calumniadoras, sino que cada vez que hablemos sea con sabiduría y discernimiento, y siempre para gloria y honra de Dios, para que por medio de nosotras no sea blasfemado el santo nombre de Dios. Y también dice, bueno, otra versión nos dice: "In- instruye con amor a sus hijos". El carácter de una mujer tiene que ser piadoso, como el de la mujer virtuosa. Tenemos que ser mujeres virtuosas. Aún nosotras como jóvenes tenemos que enfocarnos en nuestros estudios, pero asimismo en la obra de Dios. Mientras estemos en nuestra juventud, demos la honra y gloria a Dios, para que cuando lleguemos al día que nos casemos, pueda ser bendito nuestro matrimonio y que Dios se glorifique en él. Pero asimismo, mientras estamos jóvenes, Dios se pueda glorificar en nosotros y podamos nosotros compartir su evangelio y podamos ser ejemplo para otras jóvenes más chicas que nosotros. Bueno, les agradezco mucho por su atención y ojalá este un poquito tema les haya gustado. Dios les bendiga.